para empezar con la otra parte. Ok, entonces estábamos en la parte de las evidencias, donde había quedado que quería responderle a Tatiana lo de las palabras subjetivas, que yo le he dicho, bueno, ahí hay otro tema a considerar. El tema es que nosotros aquí no partimos de juicios de valor, que es diferente a juicio de experto. Juicios de valor. Juicios de valor es que utilicemos palabras subjetivas que en el contexto se pueden entender diferentes. Por ejemplo, si alguien lo que dice es que mi problema o una de las causas es que la organización tiene una gestión deficiente, ese deficiente va a tener que demostrar en términos de qué se refiere, porque el deficiente puede ser o puede tener contextos distintos dependiendo de la interpretación. Ustedes dirán, profe, pero el concepto de eficiencia es algo que no cumple. Sí, algo que no cumple, pero no cumple contra qué. ¿Por qué? En un momento tuve un estudiante que decía, bueno, es que a nosotros nos piden un 95% de éxito y estamos alcanzando el 90%, entonces estamos siendo eficientes. Y claro, con ese nivel de estándar, en el 95 y 90, sí, estamos siendo eficientes, pero me está dando un valor contra qué. Pero, por ejemplo, en otras organizaciones, el éxito se los piden tal vez en un 70%. Entonces, si estuvieran en ese 90 que está la compañera, entonces no estarían deficientes, estarían felicitándolos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos conceptos, dependiendo del área y del contexto, se van a interpretar distinto. Entonces, el utilizar palabras como mala, pobre, eh, ¿qué otra puede ser? Eh, Deficiente, son palabras subjetivas. Entonces, por eso es que cuando en la evidencia nosotros decimos información objetiva, tenemos que pasar a entender que estamos tratando de demostrar algo con algún elemento concreto para realmente entonces anteponer lo que es la objetividad, o sea, la demostración real de un hecho, versus lo que es algo subjetivo, que haría la interpretación de la persona que lea. Entonces, por eso es que usamos evidencias, porque las evidencias nos permiten pasar de lo subjetivo a lo objetivo. Y eso también para que ustedes vayan aprendiendo que cuando, digamos, redactan alguna cuestión, traten de redactarlo siempre en términos de demostrativos, no en términos de usar subjetividades, porque a veces queremos darle más valor a ciertas cosas a partir de subjetividades. Ok, entonces la naturaleza del proyecto puede ser una naturaleza que dijimos positiva, que era lo que yo les decía, que por eso la pregunta inicial de Rebeca, sí, es una oportunidad, pero hay que entender que también la oportunidad debe aprovecharse. Entonces, al final, siempre hay una afectación en dado caso que la oportunidad no se aproveche. Porque también, si la oportunidad es X y si esa oportunidad la aprovecho, voy a generar más, pero si no la aprovecho, no pasa nada y sigo siendo exitoso, entonces tampoco es que hay un interés realmente de ir a aprovechar la oportunidad. Porque, por ejemplo, cuando uno hace unos análisis estratégicos en las organizaciones, siempre aparecen un montón de oportunidades. Pero esas oportunidades dentro de la administración estratégica, uno se queda viéndola y después hay que hacer otro análisis para decir, bueno, ¿cuál de esas oportunidades realmente es la de mayor interés que aprovechemos? Porque puede haber más de una que no vale ni siquiera la pena y la aprovechar, no valdría la pena. Por eso es que también la oportunidad, desde el punto de vista de plantearlo como algo positivo, tenemos que entender que va a haber un impacto si no la aprovechamos. Y entonces eso es lo que tendría que también redactarse en el problema para poder conocer ese impacto o esa situación que ocurriría en caso de no aprovechar la oportunidad. Y por otro lado, el problema normal, como nos lo han explicado, que es negativo, es la amenaza. Y entonces, desde ahí tenemos que tener claridad de cuál es la situación que puede provocar o el impacto, dolencia, como mencionaban los compañeros al inicio, por la cual entonces hay que resolverlo. Y ahí es donde tenemos que fundamentar con las diferentes evidencias
con las diferentes evidencias, perdón, con las diferentes evidencias para tener claridad de que realmente hay una necesidad de atenderlo. Porque igual, puede ser que nosotros tenemos esa situación del problema negativo, esa amenaza, pero tal vez no pase nada si no lo atendemos. Entonces, es como un riesgo, cuando decimos de ese riesgo lo podemos asumir. ¿Qué es asumir un riesgo? Ya, y que pase. Si pasa el riesgo, se materializa como tal y se vuelve un hecho contundente, ya, y realmente simplemente lo acepto y ya está. No hay nada más que hacer. Entonces, en resumen, hay dos naturalezas del problema, positivo o negativo, pero en ambos casos va a haber una situación o un elemento demostrativo de la situación que nos va a inducir que hay una necesidad de atenderlo. Y esa es la importancia de las evidencias. Ok, ahora sí, que ya más o menos me había adelantado con algunas de las preguntas de ustedes. No es problema el hecho de decir no tengo una herramienta, un método o un hecho. Hay empresas que son exitosas sin necesidad de tener métodos estructurados. No siempre es que hay que tener métodos estructurados, no necesariamente. Y si una empresa es pequeña, tiene, no sé, una o dos personas y realmente han venido siendo exitosos en su modelo, entonces, ¿para qué les vamos a ir a meter una administración estructurada que tal vez los vaya a enredar? Todo eso hay que entenderlo. Ahora, si la misma empresa dice, no, es que yo sí tengo una necesidad desde la cual parte, que yo ocupo algo como esto, bueno, si yo ocupo es una solución, la necesidad es la otra. O sea, la necesidad es el punto de inicio desde el cual entonces definimos después que ocupamos algo como esto. Pero no necesariamente el no tener esto significa que tenga que ser un problema, porque eso más bien lo que puede estar anteponiendo es un sesgo de parte de nosotros de querer meter algo, a veces también porque queremos cumplir con un requisito de tener un proyecto de grabación, más que realmente por una verdadera aplicación práctica y el conocimiento como tiene que ser. Entonces, eso no es un problema. Luego, tampoco es un problema como que ocupan adquirir un objeto, porque en algún momento hemos tenido proyectos como quien dice, es que la empresa tiene que comprar un software. Y si es una compra de software, eso es TI. No, es que desde el punto de vista de administración de proyectos requerimos el software. Bueno, es que me estás diciendo la solución. Ahí iría una técnica. La técnica sería, ¿y por qué ocupa el software? Algunos de ustedes me escucharán cuando yo les digo por qué. Ese por qué es una técnica que se llama los 5 por qué. No es una técnica estructurada. Es la técnica de los niños. Cuando los niños están aprendiendo de la vida, a los papás los meten en embrollos porque todo le van a preguntar por qué. ¿Por qué es que yo tengo el pelo de tal color y mi hermanito tiene el pelo de tal color? Y va el papá a tratar de darle una respuesta. Y el chiquito después le dice, ¿y por qué? Va a la segunda pregunta. Entonces es esa etapa donde el chiquito pregunta por qué, pero es nuestra forma de aprender como humanos. Pero también es una técnica, porque en realidad la técnica aplicada significa que llega un momento en donde ya encontramos la verdadera razón. Entonces, si a veces decimos, es que mi problema es que no tengo una herramienta, la pregunta es, ¿y por qué ocupo una herramienta? Y después vendrá la siguiente pregunta a partir de esa respuesta. O por qué, o viene y dice, es que el problema es que no tengo una oficina de proyectos. Bueno, ¿por qué ocupo una oficina de proyectos? La respuesta a esa primera pregunta puede ser el problema, o puede ser que me dé otra respuesta que entonces requerimos otra pregunta. Entonces, la técnica de 5 por qué dice que estadísticamente al llegar al quinto por qué máximo deberíamos ya tener una respuesta. Entonces, eso va definiendo por qué eso no es un problema. Entonces, adquirir un objeto, el no tener un método no es un problema. ¿Cómo se formula el proyecto? Bueno, términos claros, concretos y explícitos. Por eso era que yo les mencionaba que una vez que uno tiene el problema bien claro, no va a ocupar más de dos o tres renglones, o que yo les pregunte a ustedes, ¿cuál es su problema? Me lo pueden decir en una frase. Y más bien, en el problema, ahorita que vamos a pasar a la parte ya del documento para ver más o menos un poco cómo es la redacción. Precisamente una de las
tip consejos es tal vez iniciar de una vez con la declaración del problema con su respectiva evidencia. Claro, aquí hay un proceso constructivo, que hay un proceso que uno debería iniciar principalmente por métodos gráficos para poder entender su problema. Entonces, cuando uno ya lo tiene claro, lo formula en términos claros, concretos y explícitos. Hay una expresión o una relación intrínseca dentro del planteamiento que va de las causas a los efectos, incluido el problema. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. El problema es un hecho. Ese hecho tiene que tener orígenes, o sea, las razones por las cuales ese problema se materializó, o sea, esa situación se materializó y por eso lo considero un problema. Esos orígenes de esa situación es lo que nosotros llamamos causas. Y después tenemos por el otro lado la parte de los efectos. Y voy a armar más o menos el diagramita. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener un elemento primordial que es lo que llamamos problema, que es el hecho. O sea, ya ese hecho que definimos, ese hecho que después de reflexionar, analizar la información que obtuvimos del trabajo previo y todo, llegamos a definir, este es el problema. Perfecto. Pero hay razones, hechos, situaciones, elementos que llevaron a que ese problema existiera. Esas razones, elementos que llevaron a que el problema existiera, era lo que la compañera Gretel en algún momento de alguna de las preguntas me dijo, causas, efectos. Sí, esto es lo que son las causas. Lo que estaría acá abajo son las diferentes causas que provocan el problema. Entonces las causas no provocan los efectos o los impactos, no. Las causas provocan el problema. Por ejemplo, les decía yo el tema del endeudamiento. Mi problema es la educación financiera que no tuve. Ok, ¿por qué no tuve educación financiera? Bueno, porque en mi hogar hay una cultura de vivir el día. Entonces ya hay plata que entraba, ¿cómo es que dice el dicho? Coyol comido, coyol quebrado, como coyol comido. Entonces, que esa es la cultura mía, al día. Entonces, eso es uno que me da porque no tengo educación financiera. Una segunda causa puede ser que en realidad también mis ingresos no son correspondientes al nivel de vida que me doy. Entonces, tengo un mayor derroche, o sea, tengo gastos elevados. Ese puede ser un segundo problema. Digo, una segunda causa. O sea, son los elementos que me van a llevar al problema. Y a veces hay que tener cuidado porque nosotros tenemos la tentación de una vez de darle a la causa un efecto y nos saltamos el problema. Bajo este método de redacción y estructuración del problema, porque vean que no solo les estoy dando el concepto del problema, les estoy dando también los tips de cómo plantearlo. Bajo este modelo que nosotros usamos, las causas no provocan los impactos. No, lo que provoca los impactos o los efectos es el problema. Las causas tienen su consecuencia en el problema, o sea, son las raíces de por qué el problema existe. Entonces, en la reacción yo nunca tengo que confundir a la causa para ponerle un efecto a la causa, no, porque la causa debe aterrizar al problema. Y después, por otro lado, tenemos lo que nosotros llamamos, ahora sí, cuáles son los impactos que el problema provoca. O sea, qué son esos hechos, consecuencias que surgen a partir del problema. Esos hechos que surgen a partir del problema es lo que nosotros vamos a llamar efectos. Perdón. Entonces aquí tenemos los efectos. Entonces, cuando la compañera dijo precisamente que cómo se define el problema, sí está la definición metodológica del problema a nivel ya para redactar. Los efectos vienen a ser el resultado de la materialización del problema en ese hecho
que al final representan los resultados finales que estoy obteniendo. ¿Cuál es el resultado que yo tengo ocasión financiera? Y ahí, un endeudamiento. Así de simple. Ahora, no es la visión única, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, profe, pero mira, yo lo veo diferente. Su problema más bien es el endeudamiento. Puede ser. ¿Qué provoca el endeudamiento? Falta de educación financiera, ingresos versus gastos elevados, puede ser otra causa. Y sí, puede ser. Por eso es que aquí no hay una definición única. Este trabajo preliminar sí es importante hacerlo para ordenar las ideas. Un trabajo preliminar antes de todo esto puede ser que ustedes comiencen a hacer un listado. Que ustedes digan, yo voy a sacar un listado de situaciones. Y comienzan a poner aquí varias situaciones. Ayer un estudiante me mandó eso, algo así, similar. No es de ustedes, es un estudiante que viene de años anteriores y lo estoy trabajando para ver si también recuperamos. Entonces me ponía, por ejemplo, las compras están bajo control de los contratistas y no de la empresa. Ponía, la empresa eh, o el dueño de la empresa, más bien, recuerdo que ponía, el dueño de la empresa este, provoca cambios en los proyectos. No se genera documentación que permita dar trazabilidad a los proyectos. Entonces son ideas. Así como puso esa, me acuerdo que había mandado más, al final le estábamos viendo como un listado de 10, 15 ideas. O sea, líneas, hechos, que fue lo que yo le dije. Ok, de esos hechos, comencemos a organizarlas en este mapa. ¿Qué elementos de aquí usted considera que son causas y qué elementos de aquí usted lo ve como resultados finales? Tratando también de ir integrando que de 20 líneas habrán unas muy similares a otras. Y puede ser que alguna de esas líneas sea el problema. Lo que pasa es que al hacer nada más una lluvia de ideas, no estamos encontrando la relación. Entonces uno empieza por el listado de elementos que yo estoy observando. Eso puede ser antes de toda la observación ya con las personas, ese trabajo de campo previo. Puede ser lo que yo conozco por experiencia bajo juicio de experto que está ocurriendo. Vengo, me paso a un modelo más gráfico para ordenar ideas y con esto yo ya puedo ir entonces a hacer un trabajo previo y entonces yo compruebo si lo que estoy diciendo es cierto. En el caso de que algunos de ustedes estén trabajando en su propia empresa y ustedes sean los dueños, que eso puede pasar, entonces en un caso como ese, ya y ahí sí no, o sea, ahí tranquilos, ya y ahí obviamente ustedes son los que conocen de esta información y lo que van a hacer es más bien tal vez con sus empleados terminar de modelar esto. Gretel. Profe, digamos, si uno primero hace como una evaluación de determinada muestra de proyectos y determina, digamos, las desviaciones que están teniendo, eso ya sería como para demostrar los gráficos de de esas debilidades, digamos, que se están teniendo en cuanto a costo, tiempo, Ujú. etcétera. Uno podría, digamos, como demostrar eso, que son, digamos, como causas y que están representando efectos, ¿verdad? Eso para hacerlo Ok, como cuantitativo. sabe un momentito, tal vez como causas no, porque en realidad el resultado final siempre son efectos. Entonces ahí ya lo que me estás hablando es puramente los resultados finales como efecto. Eso puede ser, pero eso es evidencia. Digamos que aquí estoy antes de la evidencia. Entonces, más bien, Ah, usted se ok. fue un paso adelante. Yo aquí estoy trabajando desde el punto de vista primero Ya, conceptual para ordenar mis ideas, porque después de ok. aquí ya sale uno a ese paso del trabajo previo. Ya con el trabajo previo de mi concepción de ideas, entonces voy a lo que usted dice. Ahora sí, voy a ir a recoger datos y comienzo a hacer una eh, formulación como tal y presentación de los datos. Porque entonces con estas ideas
yo me voy a lo que hice Gretel. Bueno, entonces ahora sí, yo pude haber determinado dentro de mi idea que uno de los impactos que yo tengo es que no estoy cumpliendo con los indicadores meta de la organización en tiempo, costo y alcance. Ese es un efecto. Entonces, yo entro al trabajo previo y digo, bueno, entonces un dato que tengo que ir a averiguar es cuáles son los resultados de mi organización. Recojo los datos, hago los gráficos y compruebo si ese efecto que yo vi aquí realmente lo estoy obteniendo en los resultados. Si ese efecto me está saliendo, ok, aprobado este efecto y ya tengo la evidencia. Eso es lo que usted me está diciendo en este momento. Por eso es más bien ese es el paso después. ¿Por qué? Porque entonces los datos y la información que usted tiene le ayuda a construir y a validar esta idea inicial. Es por decirlo así, este proceso entre la lámina 2 y la lámina 3 es un ida y vuelta. Yo planteo primero, para eso, y eso es lo que estoy dando es como un consejo, no es que tiene que ser la santa palabra en los pasos a hacer, pero normalmente es un consejo porque a veces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo inicio a plantear un problema? Porque lo primero que ustedes están pensando es en esto, y ya lo abro. Ustedes lo que están pensando ahorita es en esto. Muchos tal vez están pensando realmente en esto. Agarrar el documento, así, directamente, agarrar el documento y aquí me voy a la sección 1.2 y lo que estoy pensando es en lo que tengo que ir a redactar. Yo lo que se estoy dando, ustedes si quieren y tienen un buen manejo, pueden ir a redactar de un solo golpe, no tengo ningún problema. Sí, el entregarle la otra semana ya es aquí, eso estamos de acuerdo, pero yo lo que les estoy diciendo desde la voz de la experiencia en campo más de investigación es, comiencen primero con elementos no de redacción, sino construyo primero como ese listado de situaciones de lo que yo conozco, lo planteo y lo acomodo gráficamente ese mapa, como si fuera un mapa mental, paso al trabajo previo de campo, de recoger formulación y comienzo a validar el pensamiento inicial. Que no salió lo que yo esperaba, ok, entonces me devuelvo nuevamente y reformulo. Y entre esa reformulación voy logrando finalmente, aparte que voy recogiendo evidencias, que ese es muy buen aporte tuyo, Gretel, yo ya voy entonces llegándole al punto de ese conjunto de ideas que me conforman el problema, causa, problema y efectos. Y entonces cuando ya tengo esa idea construida, igual como recomendación, ahora sí, paso a la redacción, porque entonces ya tengo claro de dónde va a salir mi guión de escritura. Porque uno de los principios de la redacción es que dice que normalmente nosotros la primera vez que redactamos, y más si no tenemos un orden, redactamos como hablamos. Cuando uno va redactando, la mente va leyendo, pero la mente engaña. A veces uno cree que leyó algo porque la mente así lo vio, pero en realidad nunca lo redactó. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el proceso de escribir y volver a leer y reescribir. Pero un elemento que ayuda a facilitar mucho la escritura es primero hacer estos pasos. Con estos pasos ya uno tiene las ideas más claras de lo que va a redactar como problema. Ven, esta es una herramienta gráfica que es el diagrama causa-efecto, que dentro de la presentación está un poquito más adelante. Pero esos son elementos que ustedes vayan considerando en lo que va a ser la redacción. Y lo que vos decías, Gretel, está muy bien desde el punto de vista de que eso lo que me va a dar es información para después apoyar las evidencias que hay que ir incluyendo en cada una de esas partes de redacción. ¿Estamos claros ahí? Sí, gracias. Con gusto. Entonces, el problema de lograr expresar bien esa relación causa-efecto, o sea, causa, problema, efecto, también debe ser factible para que ustedes lo puedan estudiar. Eso es importantísimo. Porque si ustedes, por ejemplo, plantean un problema pero dentro de la redacción dicen que ese problema está ya en la capa gerencial y que no es un problema que escapa de su ámbito de acción, ¿sí, no? Entonces el problema lastimosamente, espacialmente, a nivel dimensión, organización, no lo pueden atacar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de proyecto? Yo me acuerdo que una vez una estudiante planteó un proyecto diciendo que sí, ese es un problema. Y sí, claro,
Pero a mí me sonaba raro en la redacción cuando hablaba, es que el departamento aquel con el cual no tiene relación el departamento en el que se trabaja, y yo decía, ajá, pero entonces todo el problema está del otro lado, como lo pone. Y ya conversando con la estudiante le decía yo, pero es que no entiendo. Me dice, no, es que el problema real está allá en esa organización y usted tiene acceso, ¿no? Pero es que usted pidió que planteara un problema real. Le digo, sí, problema real, pero también que sea factible por usted estudiar. O sea, no te critico que el problema no sea real, es real, pero usted no lo va a poder trabajar para su TFG porque a lo que le está entendiendo usted no tiene acceso ahí a nada. Me dice, sí, es que lastimosamente ese es el único problema que tiene la organización. Le digo, bueno, entonces usted no tiene TFG. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no es factible que lo estudie. Ya, y sí, no podemos hacer nada, porque ya usted no tiene el alcance de poder llegar a trabajar en esa parte. Entonces también eso hay que tener cuidado que el problema nos marque claramente esa dimensión espacial desde el punto de vista organizacional, pero que lo podemos trabajar. Y tampoco hay que confundirlo con el objetivo, porque no es una solución. O sea, el problema en sí mismo no es un objetivo, no es la solución, que era lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes que uno ve en el problema? El problema se vuelve más intrascendente porque termina siendo escrito subjetivamente y como es de la visión de ustedes. O sea, como yo creo, y no crean, en algún momento he visto reacciones que ponen yo creo, y uno como yo creo. Y a veces conversando me dice, es que, bueno, es que como no tengo información es lo que yo creo. Le digo, sí, pero entonces, Jay, no tenés problema, porque el yo creer no es una forma de definir un problema. Entonces ahí es donde viene el tema de la información, o sea, poder tener evidencias para construir y demostrar que el problema no es intrascendente, realmente ocupa atenderse. Por eso es que este mapita que les decía, de hacer estos mapas gráficos, ayuda mucho para demostrar si realmente hay un impacto real del problema. Por ejemplo, decía Grete, si yo hago un gráfico y veo que la tendencia es que el 80% de los proyectos no salen en el tiempo deseado y adicionalmente, si yo hago el gráfico del costo, por ejemplo, me está reportando que los proyectos ya, yo tengo un presupuesto al año, no sé, de 5 millones o 50 millones de colones, digamos, y al final todos los proyectos siempre termino pagando 70 millones durante el año y 20 millones todos los años de manera sostenida que pago además por los proyectos. Bueno, ya ahí sí, entonces ahí hay un tema importante, porque ya ahí no estamos hablando de 5 pesos, estamos hablando que de 50 pasó a 70, o sea, el 40%, tengo un 40% sobre costo. Y cualquier persona sabe con un poquito de economía que ya un 40% afecta a la economía de la organización. Bien, entonces ya la evidencia en sí me está construyendo un elemento objetivo y me demuestra que es trascendente, no intrascendente. Incertidumbre metodológica porque no se ve con claridad qué es lo que quiere hacer de abordaje o presentan problemas donde claramente no tienen los recursos para poderlo atender. O el tema, no hay novedad. ¿Qué significa no hay novedad? Casos diferentes, casos de estudiantes que ya trabajan en alguna empresa que se ha hecho un TFG y hacen lo mismo como TFG, entonces hay que averiguar en la empresa ustedes qué han hecho, en qué departamentos y si ya hay otros proyectos, bueno, encontrar entonces que va a haber una novedad sobre eso. Por ejemplo, también cuando hay novedad, ¿a qué se refiere? El caso que yo les ponía. Si la empresa me dice que, si la persona me dice que es que hay un proyecto muy importante, sí, de acuerdo, que hay que gestionar, sí, de acuerdo, pero me dice que la empresa ya tiene herramientas, me dice que la empresa es un éxito gestionando proyectos, me dice que la empresa X, Y, Z cosa y todo es positivo, y el término al final es que la solución es para llenar una documentación, sí, ahí no hay novedad, es un simple trabajo administrativo de completar documentos. O a veces es tan amplio y no específico. En algún momento dado, que por eso más o menos ahora el curso y todo lo que se enfoca en la explicación, es que llegaban estudiantes y decían, es que yo quiero, por ejemplo, cuando va con el tema teórico, es que yo quiero hacer un proyecto teórico. Es que las pymes de Costa Rica, ninguna sabe gestionar proyectos. Mm, y uno, ¿y de dónde saca usted esa idea? No, es que yo he trabajado en el campo y yo casi todas las pymes que atiendo me dicen que es que yo no tienen con qué gestionar proyectos. Y sí, pero esa es su experiencia de campo de un mundo poblacional que implica a todas las pymes de Costa Rica. Y le pregunté yo esa vez a ese estudiante, ¿usted sabe cuánto es el mundo poblacional según el MEC?
de las pymes en Costa Rica. No, le digo, bueno, son más de 100,000. Haga la muestra estadística para que usted vea cuánto ocupa estadísticamente para llegar a eso. Le hago la pregunta, ¿usted sabe cuánto recursos gasta Cantic? Por ejemplo, la cámara era norteamericana, bueno, siempre se me olvida. Es de TI al final, Cantic, Tecnología de Información y Comunicación, la M, la que no me acuerdo cómo era, americana o algo así era. Para hacer un estudio solo por las empresas de TI de Costa Rica en diferentes campos. No, le digo, bueno, es más o menos lo que usted ocuparía gastar para ir a sacar su muestra estadística cuando me habla de todas las pymes de Costa Rica. No tiene ni pies ni cabeza. Otro decía, porque eso también me pasó, pero eso fue hace como 10 años, yo no era profesor en ese momento, era estudiante, dijo, es que me quiero hacer de proyecto, crearme una empresa que le brinde consultorías a las empresas. Eso no es un proyecto, no es un problema, el país no ocupa más empresas de consultoría, puede ser que sí, pero es un desarrollo de persona. Entonces, ¿qué pasa? No son proyectos, o sea, no son problemas específicos, no son problemas bien delimitados, son problemas amplios, que no tienen ni la más mínima noción tampoco metodológica de qué es lo que tiene que hacer. Entonces ahí es donde un problema se rechaza. Entonces, ¿cuáles son las componentes del problema? Lo que ya mencioné, causas, efectos. Las causas son los hechos o situaciones que originan al problema. Entonces, cuando uno redacta, lo que hace es indicar la causa y evidenciar la causa, no escribir nada más. Porque algunos escriben la causa y dicen, es que entonces esto provoca y ponen como otra cosa que no tiene nada que ver con el problema. Entonces ya uno dice, ¿cuál es el verdadero problema? Y los efectos son consecuencias del problema, no de las causas. O sea, el efecto es un elemento que surge directamente del problema. El hecho y la materialización de ese problema provocó un efecto específico. ¿Ven? Eso es el efecto. ¿Y cuál es la relación de partes? Bueno, lo que yo les hice ahorita en el PowerPoint. Las causas, en sí, estos elementos, van a provocar al problema. O sea, son el origen del problema. Estos son los hechos que llevaron a este problema. Es que una persona a los 25 años ya tiene gran historial delictivo. Bueno, como dicen los psicólogos, ¿cuáles son las causas de que esa persona a los 25 años ya tenga un historial delictivo? Bueno, es lo mismo acá. ¿Cuáles son las causas que han llevado a que la organización en este momento presente el problema X? Eso es lo que estamos trabajando abajo. Entonces las causas llevan al problema. Pero el problema, una vez que se presenta, se materializa, va a provocar efectos. Esos efectos son las consecuencias, son los impactos que el problema está generando en la organización. Esa es la estructura que normalmente, insisto, normalmente nosotros utilizamos, porque es una manera práctica de demostrar que existe un problema, obviamente con su respectiva redacción. Las herramientas que pueden usar desde el punto de vista gráfico para plantear el problema, no para redactarlo, sino para planteárselo ustedes y ordenar ideas, árbol de problemas, el causa-efecto que yo ya les mencioné, este diagrama causa-efecto, Pareto, o sea, todas esas son herramientas que a ustedes les permite llegar a una definición como tal de problema. Entonces, aquí voy a pasar a una parte un poquito más práctica. ¿A qué me refiero? Ya les mencioné, como decir, este proceso de hacer situaciones, comenzar a armar la idea y establecer un trabajo previo. Supongamos que ya nosotros llegamos a una idea clara de problema. O sea, supongamos que yo agarro esto y digamos que nosotros ya encontramos que nuestro problema es que el modelo actual de gestión no ajusta a la tipología de proyecto. No significa no hay. Ahora, puede ser que el modelo actual sea empírico, y ahí sí, puede ser empírico. Yo no estoy hablando que sea predictivo necesariamente o que sea ágil, no. Yo no estoy hablando de modelo formal, estoy diciendo que la forma
Hasta uno puede cambiar modelo por la forma. La forma actual no ajusta la tipología de proyectos. O sea, puede darse características del proyecto y lo que yo esté haciendo, formal o informal, no me sigue esas características primordiales del proyecto. Pongamos ejemplos más concretos. Supongamos que es que yo estoy en un área que hago desarrollos de software, pero los hago, digamos, y tiene que tener mucha involucramiento, perdón, del cliente y ocupo de dar prototipos funcionales en corto tiempo, pero la metodología que a mí me plantearon en algún momento fue tipo waterfall. Entonces yo le digo al cliente, mira, yo no puedo estar mucho reunido con vos, te tomo los requerimientos y yo vengo hasta el puro final porque así me lo exige la empresa. ¿Ok? Ese es su problema. Este problema, ¿cómo se demuestra? Bueno, aquí es donde ya uno comienza a agregar otros elementos a este dibujito, porque es toda una planificación. Vea que lo que estoy es como planificando esa redacción que después tengo que pasar al documento. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, ahí? Tenemos que buscar. Ok, aquí, por ejemplo, ya uno que puede decir, bueno, ¿cómo demuestro esto? Bueno, una valoración de elementos actuales versus características de proyecto. Esa es la evidencia. ¿A qué se refiere una valoración de elementos actuales? Ok, por ejemplo, presentar que la organización tiene un cronograma que estructura claramente y que indica dónde me puedo reunir con el cliente y que no son reuniones constantes, pero viendo un proyecto ejemplo que ustedes tienen información ahí, se puede ver claramente cómo el cliente sí pasa solicitando reuniones continuamente porque ocupa esos desarrollos de una manera más rápida. Esa es la demostración de que el modelo no ajusta. O sea, vean que es una declaración y una demostración inmediatamente. A nivel de reacción, ¿cómo se ve eso? Bueno, al nivel de reacción se vería algo así, sin tomar en cuenta formato. ¿Verdad? Yo nada más estoy ahorita lanzando ideas. Problema y su impacto. Lo hago más grande, ¿verdad? Para que lo vean. Ahí lo ven bien. Perfecto, profe, muy bien. El problema que tiene la organización es que su modelo actual de gestión no ajusta a las características de los proyectos que se desarrollan en esta. Esto se evidencia porque, como se observa en la figura 1.x, el cronograma solicita o tiene hitos específicos para reunirse con el cliente porque el modelo es predictivo. Véase cómo solo reuniones, solicita realizar reuniones con los clientes o con el cliente en la toma de requerimientos y hasta el final. Pero como hay una sección anterior de tipos de proyecto, en buena teoría ustedes ya en esa sección anterior explicaron un poco cómo son esos proyectos. Entonces ya ustedes algo explicaron que son iterativos o requieren, no sé, ajustes o lo que sea, pero como se eh, comentó en la sección de proyectos en la organización, los proyectos requieren de iteraciones e incrementos para brindar prototipos funcionales en tiempos cortos. Y entonces, figura 1.x, nombre completo, ejemplo de cronograma utilizado en la gestión
de los proyectos. Punto. Y ahí viene la figura. Si ustedes quieren, pueden agregar otra evidencia, pero vean que en ningún momento caigo en la tentación de decir, ah, el problema y provoca esto de una vez en la misma redacción. No. Ese es un tip que les doy en la redacción. Cuando uno quiere redactar algo, primero tiene que tener claro la idea principal. En este caso, la idea principal que yo tengo para este cronograma es demostrar el problema. Primero, declararlo y demostrarlo. Entonces, en mi cabeza tengo que lograr ordenar para no saltar y no caer en la tentación de una vez ponerle qué provoca. Porque entonces estoy perdiendo el norte de la estructura que quiero darle. Por eso es que les mencionaba con el PowerPoint que uno va construyendo aquí los diferentes elementos y teniendo el mapa, uno después traslada esto a la redacción, pero va permitiéndole tener un orden y evitar caer en esas tentaciones. Porque las tentaciones, ¿cuáles son? Que es que nosotros normalmente cuando queremos demostrar algo, de una vez lo que hablamos de lo que provoca porque creemos que así estamos demostrando algo y no. Cuando yo ocupo demostrar una relación de hechos, yo lo que tengo que demostrar es primero el hecho que estoy hablando. ¿A qué me refiero? Yo quiero primero demostrar cuál es el problema. Entonces, demostrar el problema es mostrar la evidencia de lo que el problema dice. O sea, si el problema que tiene la organización, que es un modelo, no ajusta a las características de los problemas, digo, de los proyectos, yo la demostración no es poner un resultado de que los proyectos no alcanzan su costo. No, esa es la demostración de un posible efecto. ¿Ven? Eso es diferente. Esa es la demostración de un efecto o el resultado para un efecto. Pero aquí yo lo que quiero demostrar es que el modelo no ajusta las características. Entonces yo lo que tendría que hacer es la demostración desde el punto de vista procedimental o metodológico de lo que estoy aplicando versus lo que el proyecto requiere. Esa es la demostración. Ahora sí, una vez que yo ya sé que pasé por la etapa de la declaración del problema y su demostración, ahora sí me paso, ya sea a efectos o causas, lo que a ustedes les quede mejor. Si yo voy a pasar a efectos, entonces yo vengo al mapa y supongamos que un efecto de que esto no ajuste es la insatisfacción del cliente. Puede ser. Porque como las características del proyecto es que el cliente esté involucrado, pero por este modelo y yo solo lo veo al inicio y al final y no le doy nada de avances, ni él puede ser partícipe, entonces yo estoy teniendo insatisfacción del cliente. Y ese es un efecto directo del problema. ¿Esto cómo se puede demostrar? Es donde viene el otro tema, porque miran, profe, pero ¿cómo demuestro la insatisfacción si, por ejemplo, nosotros no aplicamos encuestas de satisfacción? Sí, estoy de acuerdo. Pero esto, por ejemplo, puede ser una evidencia que ahí es donde viene el tema de APA, de comunicación personal, como por ejemplo un correo de queja de cliente. Eso puede ser la evidencia de la insatisfacción. Entonces, teniendo claro que esa relación está bien construida, entonces, un efecto que provoca el problema es la insatisfacción de los clientes hacia los resultados de los proyectos. Se tiene el caso del cliente XXX que mediante un correo electrónico enviado a la gerencia de proyectos le señala los puntos que considera deficiente en su proceso o en su proyecto. Entre estos menciona la poca atención que se tuvo y participación en el proyecto porque solo tuvo 2 reuniones y que los cambios que fueron solicitados por medio escrito formal por el proceso de cambios que se le comunicó
debía realizarse no podían ser tomados en cuenta en el proceso. Esto se muestra en la figura 1.y, donde se muestra un extracto del correo de quejas. Y aquí pueden agregar algo más. En conversación o a partir de una entrevista informal con los encargados del área o de los proyectos, mencionan que al menos ellos reciben, no sé, 2 o 3 quejas similares a la semana. Listo, sigue la figura. Punto, ese es el efecto. Salió el problema. Y estamos demostrando el efecto. No estoy saltando a otro efecto. El efecto como tal. O sea, tengo la idea de que en la primera línea yo estoy redactando la situación que después el párrafo me tiene que terminar de demostrar. En una redacción así, un problema no se hace largo. Puede ser que abarque varias páginas, pero es por un tema de usar figuras, elementos que van. Pero vean lo que en sí, bajo una estructura así, teniendo bien clara la redacción, entonces yo no ocupo esa cantidad enorme de páginas para demostrar un problema. ¿Cuándo es que se les hace largo y cuando dicen es que esto se vuelve solo escribir y escribir? Claro, ya si ustedes se mandan directo a la sección 1.2 a escribir sin haber hecho este proceso mental constructivo, un proceso de ordenación de ideas, y claro, cuando uno empieza a redactar, por eso a veces, tal vez ustedes notarán, porque con algunos ya me he reunido, que no es que a mí o Roberto Santamaría sea un desesperado en que les digan las cosas, es que uno ya sabe que con ustedes me duraron ya 3 minutos tratando de explicarme algo, es que no tienen claro el problema. Ahora me entenderán por qué a veces yo los dejo hablar tal vez 2 minutos máximo y yo los paro y les digo, bueno, ¿cuál es el problema? Porque todavía no tienen conceptualizado el problema. Y está muy bien que externalicen el hecho, pero ahí es donde empiezan las preguntas del abogado del diablo. Porque si alguien ya tiene bien conceptualizado el problema y yo le digo, bueno, ¿cuál es el problema de su organización? Ah, es que el modelo que estoy usando ya determinamos que no ajusta las características de los proyectos. Listo. Un problema no dura 30 segundos en decírselo a uno. Ya se darán cuenta que la presentación de este curso, por eso es que dura como 5 minutos al final al comité. Por lo mismo, porque un problema ya trabajado no requiere más de 30 segundos, 1 minuto para demostrarlo. ¿El hecho en dónde está? Ok. Más allá de la teoría, el hecho está en esto. En poder tener una claridad del mapa mental de lo que yo considero o no considero que es un problema. Estas relaciones entre causas, efectos y demás es el juego o el trabajo que mentalmente hay que hacer para poder construir el problema. ¿Lo ven? Entonces, desde el punto de vista práctico, la reacción es esto. Realmente es ir escribiendo la idea del problema, el efecto, la causa, y centrarse que esa idea primera que yo pongo en el párrafo es lo que yo tengo que buscar demostrar con los hechos o la información que tenga. No saltarme a otras cosas. Por ejemplo, si yo voy a redactar una causa, entonces, una causa del problema es XXX. Esto se demuestra a partir de y punto. ¿Cuál es la tentación normal que uno encuentra? Una causa del problema es tal cosa que provoca como consecuencia y salen con otra cosa. Y entonces uno dice, vamos, es la causa del problema, pero provoca como consecuencia algo que no es el problema. Entonces ahí es cuando uno revisando se lo señala y le dice, ok, ¿cuál es el comentario que les pongo yo normalmente aquí? Que después me dice, profe, pero es que no entiendo. Y claro, yo lo que les pongo. Entonces, ¿cuál es el problema?
porque ahí lo que me están redactando es que una causa del problema provoca otra consecuencia. Y entonces la causa no es del problema, sino la causa es de esa consecuencia. No, pero ahí dice que es del problema. Por eso, pero si es del problema, entonces no provoca más consecuencia que el propio problema. Esto no debería ir. Yo lo que debo aprender a redactar de una manera ejecutiva es la causa del problema es tal cosa, punto seguido. Esto se demuestra a través de qué y pone la demostración. Punto. Claro, como típico ingeniero bien cuadrado, esto ha sido una forma en la cual yo he tratado de lograr explicar de una manera muy metódica cómo construir el problema. Yo sé que la libertad de redacción es diferente. Ahora, esto es una propuesta para ayudarles a ustedes que tal vez no es la costumbre estar redactando documentos de este tipo todos los días, de cómo didácticamente pueden empezar a hacer una redacción para que vaya siendo ordenada. Si alguno siente que tiene la libertad y tiene la habilidad para poderlo hacer diferente, lo puede hacer diferente. Claro, mientras siempre demuestre el problema y no me salgan poniendo cosas como no hay o usando subjetividades. Pero el punto es tratar de darles un mecanismo o una forma un poco más ordenada de llegar a esto. Entonces, los tips que son, repito ya porque ya aquí voy cerrando, es hacer ese listado, hacer un planteamiento gráfico primero, después hacer la recolección de datos preliminares, buscar validaciones y volver otra vez a reformular, si es necesario, otra vez estas ideas hasta llegar a un modelo, que es ese modelo que ustedes dicen, sí, aquí está el problema, y con ello, como han hecho trabajo previo, como el que dijo Gretel, que ya hizo, que la felicito por eso, entonces ya pasó a la redacción porque ya sé que los datos tengo contra qué respaldar, porque en un modelo más terminado yo ya tengo claro el elemento que yo voy a redactar junto con la posible evidencia. Entonces yo ya le voy haciendo una relación evidencia-elemento y también la otra relación entre causas, problema y efecto. Ven, esto es como la manera más práctica de entender al problema. Ahora bien, ¿con qué elementos cuentan ustedes? Ok, aquí en lo del Tech Digital, aparte, bueno, les voy a mostrar aquí en documentos, ya están los videos clase cuarto bimestre 2023, estos son los del martes. Están las presentaciones, pero propiamente en la parte del problema, si ustedes se vienen aquí en material audiovisual y le dan al primer video de síntesis, en 5 minutos hay una explicación del problema. Y si le dan a este enlace, entonces van a ir a ver un video que habla de la calidad de las evidencias. Ahí es donde más o menos les doy una explicación de cómo se considera que una evidencia tiene calidad o no. O sea, eso se refiere a cómo uno considera que una evidencia es objetiva o no es objetiva. La explicación detallada del problema, que es un video más o menos como 35 minutos, y un problema o un folleto, perdón, que son como 7 8 páginas que explica más o menos la misma teoría que les acabo de dar. Entonces ahí tienen para poder seguir profundizando en lo que es la naturaleza del problema. Y en este video les va a quedar más o menos este ejemplo de construcción. Como les digo, son tips que yo les doy de experiencia que lo lleva a uno a formular de una mejor manera estas cosas que normalmente uno no formula. Y ahí es donde viene como el cuarto cambio de chip. ¿Cómo se formula el problema? Esa reacción es el cuarto chip a cambiar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Ya la segunda parte no tuvimos problema con el internet. ¿Dudas? ¿Consultas? No, pero por menos de mi parte, Ninguna, hasta que empiecen a redactar. exactamente, eso es lo que pasa. Normalmente es cuando ya uno está trabajando, que empiezan a salir realmente las dudas. Pero ahora todo, como usted lo explica, realmente queda, pareciera muy sencillo, sinceramente. Bueno, entonces, ok, ya tengo dos manos arriba. Andrés y luego José Mario. Andrés. Sí, profe, tengo, y bueno, una duda, bueno, dos dudas, pero una duda es administrativa. Esa es con lo del profesor tutor. ¿Verdad que hay que mandarle un correo a usted y a Milton cuando uno ya lo tiene, verdad? Sí, señor, para poderlo anotar nosotros y llevar ahí como digamos, como el control de tutores. Ujú. Y Ujú. otra duda es que, bueno,
Bueno, yo soy del énfasis de TI Ajá. y en la organización que estoy evaluando implementar el proyecto, em, ¿cómo es? La entrega de valor es donde lo que veo que es deficiente, digamos, son páginas web y no cumplen Ajá. con el alcance. O sea, no Ok. cumplen como, digamos, sean 10 páginas web. Sí, Pero, la reacción del problema sería que los proyectos no están entregando el valor esperado al cliente. Ese es ujú, tu problema. ujú, pero, correcto, pero mi duda es, ellos hacen, digamos, bases de datos y páginas web de especies, entonces, digamos, pero eso es su operación. Entonces, mi duda es, ¿yo puedo hacer el trabajo de eso, digamos? O O sea, sea, tienen, como de especies, no entendí. son especies de animales, o especies de plantas. Es una ONG ¿cómo es? Del ambiente. Ajá. Entonces, Mm. ellos Ok, crean páginas web. pero, ok, vamos a ver. Esas páginas web son proyectos. Ajá, Ok, estamos de acuerdo. Vos vas a trabajar sobre los proyectos de creación de páginas web y bases de datos. correcto. Ok, tu problema es que estás encontrando que estos proyectos realmente no están aportando el valor que se esperaría hacia los clientes finales. Ese es tu problema. Ajá, exactamente. Ok, ahora lo que te queda es primero demostrar cómo es que demuestras que no entrega valor. Me imagino que por alguna queja de clientes o por reprocesos que los obligan a hacer. Porque el cliente Ujú, puede ser que te diga, no, no te acepto esto hasta que me hagas tal cosa. O hay ujú. reprocesos que es que el proyecto parece que nunca termina. Ahora, a partir de eso tenés que definir causas. ¿La organización tiene alguna experiencia en gestión de proyecto o lo ve como trabajo operativo? Sí, eso es lo que estoy viendo, que eso es su trabajo. O sea, como que ellos están, bueno, los empleados están nada más construyendo, ingresando datos, pero no es como que dicen, sí, esta especie va a ser, no sé, tenemos que entregar 10 páginas web de esta Ok, especie por y nos eso, vamos a entonces lo que enfocar en puede eso. pasar es que la cultura de la empresa está enfocada desde el punto de vista técnico a la construcción del producto y no al proyecto. Esa es una causa. Ujú, Segunda causa es que la organización propiamente en gestión de proyectos no tiene ningún elemento de herramienta que les permita llevar una mejor gestión. O sea, desde ese punto de vista ahí, nada más que tenés que tener el cuidado tuyo es demostrar que la creación de estas páginas web y bases de datos son realmente proyectos y no actividades operativas. Después de ahí, yo siento que la construcción de problema, causa y efecto realmente no está difícil. Porque el problema, al menos el problema, así como me lo dijiste desde el inicio, está claro. ujú, ujú. Ujú. Ok, ok, perfecto. ¿Sí? Nada más eso sí, defina muy bien que esos son proyectos, ¿verdad? Y no desarrollos, por decirlo de cierta manera. Ok, ok. Ujú. Gracias, profe. ¿Estamos? José Mario. Profesor, en el texto que nos mostró, digamos que creo que es el documento digamos, de machote de redacción, creo que decía que el problema no es una carencia. Ah, sí, que es lo que estamos trabajando. Ujú. ¿Cómo mentalmente hace uno para sacarse eso? Porque es muy complicado, porque uno normalmente intenta asumir, o la primera tendencia es asumir de que como no hay algo o no se está haciendo algo, ese es el problema. Exactamente, por eso fue que yo dije, aquí que empezamos con los cambios de chip, por eso fue que dije, se hace la pregunta ¿por qué? Por ejemplo, hagamos el ejercicio, ¿qué fue lo primero que se te vino a vos a la mente como Eh, problema? la, la carencia de un estándar, Ok, ¿y por qué carecer de un estándar es un problema? porque no tengo señalado lo que debería estar haciendo siempre en un proyecto. Ok, ¿y por qué lo que yo tengo, por qué no tener señalado lo que yo debería estar haciendo en un proyecto es un problema? Porque pongo en riesgo el alcance, el costo y el tiempo del proyecto. Ok, ahí ya pasamos a los efectos, pero si vos ves de las tres preguntas, tu principal problema es que usted tiene un desconocimiento actual del estado de los proyectos o de qué es lo que están haciendo hasta los recursos en cada proyecto. Ujú, Entonces, tu problema es que o no tenés trazabilidad de lo que está sucediendo en los proyectos o tenés un desconocimiento de los proyectos. Ese es tu problema. Una de las causas de eso es porque no tiene herramientas que le permitan una gestión adecuada o tener información al momento del estado real de los proyectos. Esa es una causa. Pero tu verdadero problema, entonces, a como lo plantea ahí me suena, es desconocimiento. ujú. ¿Yo? Sí, eso es un chip mental que tengo que ver Ah, ya cómo se lo dio cuenta. reseteo. Ese es el punto. O sea, obviamente,
yo lo saco un poco más fácil porque llevo 5 años dando este curso y aparte que Sí. llevo como 10 años dando estos cursos a nivel de universidades para TFGs. Entonces, obviamente ya uno después de leer libros y demás, ya uno cambia el chip, pero ese es el ejercicio que acabo de hacer con vos. Ujú, ¿Te diste cuenta ujú. cómo convertimos de no tener un estándar a darme cuenta que tu principal dolencia es porque usted lo que le está doliendo es que no saben cómo están los proyectos, tal vez no tenés información, si te piden un informe tenés que salir corriendo y durás 4 o 5 días tratando de hacer un informe, tenés que irle a llorar a uno, tenés que ir a llorarle al otro, tenés que ir hasta meterte a las máquinas a ver, la información está completamente desagregada por varios lados, puede ser, ¿verdad? No estoy diciendo que sea Ujú. cierto, pero ve que eso es un elemento que al final, si uno lo condensa y se pone a pensar un poquito este ejercicio a nivel de un PowerPoint, hacer eso, dice, no, mi principal problema es eso, que yo no sé cómo están los proyectos, eso es lo que me está doliendo. ¿Qué provoca eso? Ya, y que al final el proyecto termine en atraso y yo no sepa. Mi proyecto terminó costando más y nunca supe y nunca pude tomar una decisión para poder parar ese proyecto. Eso es muy normal. Sí, sí, súper. Muchísimas gracias, profe. Con gusto. El que dice Galaxy Note, no sé quién es, entonces como no tiene nombre, estoy con Galaxy nada más. El que tiene la mano arriba que dice Galaxy Note 10, ¿quién es? Manuel, perdón, no lo había puesto, es que pasó el celular, porque se me conectó la No, compu. no, no se preocupe, lo que pasa es que no te puedo decir el nombre porque no me lo sé. Gracias. Profe, yo tengo una consulta un poquito más operativa, no tiene que ver tanto con esto, sino que me tiene preocupado que ya me iniciar una cuenta en Tech Digital, pero no puedo ingresar. Entonces, ¿con quién puedo yo hablar ya más con esta? Yo el martes les dije que me mandaran un correo. Digamos, tengo unos casos que me mandaron, pero ya le dije a Viviane cómo está el asunto para que me explique a ver cómo los agrego, pero yo no sé si vos mandaste el correo para agregarte. Sí, sí lo mandé, de esto, el mismo martes de la noche, pero ¿Cuál es que incluso otra vez, me cuál es queda el nombre tuyo? el nombre mío, es José Manuel Miranda. Miranda. Sí, señor. Seguro que no lo agregué. José Manuel. Ah, José Sí, sí, Manuel. Sí, sí, pero es que si Vianney te mandó un correo para que usted lo activara. sí, pero eso ya lo traté de hacer y entro a a una cuestión que se llama mi cuenta Tech. Ahí sí lo activo, pero cuando Ajá. llego al Tech Digital no puedo ingresar. A ver, ese es el punto, pues eso es lo que me está costando con vos y otro estudiante, creo que se llama Carlos Córdoba, ya salió, porque Ajá, hay algo por lo que no los puedo jalar y entonces como que activaron la cuenta, pero no en el TEC, entonces eso es lo Tal- que escribirle a Civiani para ver cómo es que Profesor, se, dígame. nada más, no sé si será el mismo caso del compañero o del otro compañero. En mi Ujú. caso es que no aparezco matriculado en el TEC. Ese es el punto, Entonces, no hay matrícula. ya me activaron el correo, lo puedo accesar, pero no pueden incluirme en el TEC digital porque no estoy matriculado. Entonces, hay que Mm, hacer O una puede ser, porque gestión. yo soy por inclusión, pero se supone que la inclusión ya está hecha. Ese es el punto en donde estoy yo, digamos que me dijeron que había que hacer la inclusión. Entonces, deberías confirmar a ver si realmente se ejecutó. Ah, no, eh, yo eso yo ya lo confirmé, porque sí, digamos, yo ya hablé con la secretaria de Civiani y me dijeron que sí, que ya está hecha esa gestión. Vea, yo Profe, mañana me comprometo a llamar a Civiani y decirle, vea, yo estoy con unos casos así, sobre todo lo que vienen de oyente, que están volviendo a retomar o algo así que eran de otra época, no solo es activar, ocupo que me los metan en la matrícula para que se puedan aparecer en la comunidad de la maestría y después yo poderlos meter a la comunidad del TFG. Déjeme mañana echarme yo con Civiani y cualquier cosa me ponen un correo después del mediodía para ver qué es lo que Civiani me dice. ¿Está bien? ok, perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Tatiana. Profe, vieras que yo no sé, también en mi caso le doy a actualizar cursos y sigue sin aparecerme, como que, A no usted sé, ya la acabo de agregar, sí, yo vi que vos me dijiste, entonces me salí, volví a entrar al TEC, lo actualicé y sigue sin salirme pero no es en cursos. cuatrimestre. No, pero no es en cursos. Te Ajá, tiene en que salir comunidades. en Ah, ya. comunidades. Sí, pero igual Comunidad, en comunidades. área académica, de gerencia de Ujú. proyectos, y te tiene que aparecer una que dice trabajo final de grabación. En algo que se llama subgrupos. Ajá, en subgrupos. Ok, trabajo final de graduación. Ah, ok, perfecto, ahora sí. Listo, Gracias. ¿viste? Ya estamos. ¿Ok? ¿No hay ninguna otra duda?
Marcelo, Profe, buenas noches. buenas Profe, noches. quería, era una consulta más bien, no sé si podía tener un espacio con esto al final de la clase, en unos 5 minutitos, o si en algún momento iba a abrir como Ok, yo un iba a espacio terminar, como para... te explico, yo iba a terminar aquí, pero tengo a Fernando Aguilar, que ya me había dicho. Ocupo hablar con Mariela y ¿cuál era la muchacha que era de El Salvador, que me dijo el martes? ¿Está aquí? No está. Sí, aquí estoy. Andrea, ok, y con vos quería conversar. Ok. Entonces, con ustedes tres. Carlos Fuentes, póngame un correo para ver si mañana tengo algún chance o si no el lunes. Y Marcelo igual, mañana o el lunes para que me mandes un correo y te digo Ok, cómo estoy de agenda. ¿Te parece? está bien, sí, por ahí. Vamos, Gracias. así, listo. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Si no, también para grabación. Profe, en teoría, para el próximo martes ya tenemos que presentar el primer Ah, bueno, avance, ¿verdad? Que sí, es la... buen punto, eso es lo que me hacía falta. Vea, para el otro martes, ustedes me presentan el problema. Yo les voy a subir al text digital, aunque está ahí, yo creo que es material, pero si no, mañana lo subo si me hace falta. Yo les voy a subir lo siguiente, son las rúbricas. Yo les dije que este curso tenía rúbricas, y no es mentira, este curso tiene rúbricas, nada más son estas. Aquí está. Ajá. Rúbricas curso 2023, es esta. Estas son las mías. Hay una para el comité y hay una también para el tutor. Igual también para la versión de teórico si alguno va a trabajar en la parte teórico. Ven, aquí todo esto que ustedes ven es lo que se evalúa, digamos, de cada entregable. La versión uno, porque algunos van a decir, profe, pero ¿cómo es posible que el otro martes yo tengo que tener ya todo esto y tal, X, Y, Z? Ok, está bien, tranquilos. Yo sé que para la otra semana, obviamente, todavía es ese tema de que están buscando información y demás. Yo sé que es una versión uno. Ahora, ¿qué es lo que yo más evalúo en el de la otra semana? Bueno, que tenga la estructura de causas, efectos, problemas, de que ya por lo menos hay una idea de que están tratando de llegar a ese problema. De cierta manera, si no tiene la evidencia, por lo menos a nivel de redacción hay una idea de cuál es la posible evidencia, o sea, por lo menos esto, algo así, que le diga a uno cuál es la posible evidencia. O sea, ¿qué es lo que uno termina evaluando? Que haya un posible ya compromiso de trabajo en el documento, no que me hagan algo así, porque algunos quieren sacar un 100 con poner algo así y mandan eso. Y uno, de ahí sí, está bien declarado el problema, pero todo lo que hablamos aquí, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Lo que uno busca es que ustedes, por lo menos en esta versión uno, quiero ver mentalmente si ya se están ordenando. Y es mi interés, sobre todo cuando yo leo esta primera versión, saber que se están ordenando, o sea, saber que ya están teniendo la claridad de mente en la redacción, porque si llegan y entregan solo esto, ya yo no puedo evaluarles bien, por un lado, evaluativamente y formativamente tampoco tengo ni siquiera el chance de saber qué es lo que están o en qué están pensando. Entonces, el ejercicio y entregable de la otra semana, más que la evaluación propiamente, lo que me interesa es ver esa construcción de su mapa mental puesto ya en documento escrito y que haya un esfuerzo de parte de ustedes de esa redacción como tal. Si bien tiene los puntos acá y se evalúa con escala 1, 2, 3, 4 y están todos estos elementos que espero lo lean cuando ya mañana lo suba para que ustedes vean todo lo que se evalúa, pero más que todo quiero que tengan esa noción. Lo que uno evalúa es que ya haya un trabajo de parte de ustedes. O sea, que realmente se note que hay un esfuerzo ya por parte de ustedes de ir construyendo la temática del problema. Eso es lo que a mí me interesa leer la otra semana, cumpliendo obviamente en el formato, o sea, en este documento y su formato, pero no que me pongan 3 líneas, porque si me ponen 3 líneas, me perdonan, yo no tengo problema en poner un cero. Así se los digo, yo no tengo problema en poner un cero si yo veo que la persona ni el más mínimo esfuerzo. Si alguien dice, no, es que realmente todavía no tengo, ok, para eso existe el correo electrónico, me ponen un mensaje o igual, aquí les voy a poner, este es mi número de WhatsApp. ¿Dónde está aquí?
que ahí se los voy a poner. Ese es mi número. Pero puede poner el correo, sí. Usted estaba buscando. Buscar mucho. Wow. Entonces, ahí están los dos elementos con los cuales me pueden contactar si tuvieran algo. O sea, yo no, como les dije el martes pasado, si bueno, el otro martes todavía del todo no tienen nada, está bien, se les puede dar más tiempo, pero infórmenme. Ya, y yo no puedo estar en la cabeza de cada uno y no sé lo que está pasando, pero si me informan, bueno, yo puedo hacer un quiebre de tiempo, alguna cosa, ir viendo a él, llevando el timing, pero y si alguien ya va a hacer el entregable, bueno, que se note que hay un esfuerzo en esto, en tratar de construir la idea, en que ya hay una posible formulación. O sea, que uno pueda denotar que al menos ya hicieron un medio proceso de este tipo para tratar de construir esas ideas. Eso es lo que yo ocupo. Entonces, eso es lo que se enfoca el principal entregable la otra semana, o sea, en la construcción del problema, pero sobre todo que uno vea ese compromiso de parte de ustedes. Y sí, es cierto. Y aquí hay estudiantes que estuvieron conmigo hace 2, 3 años, saben que a mí no me tiran el pulso para ponerle a alguien un 10 o un 20 si tengo que ponerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno sí es un poco más comprensivo de que obviamente si hay un esfuerzo, uno valora dentro del esfuerzo y dentro del esfuerzo no es que va a evaluar uno mal, porque también me interesa más la parte formativa. ¿Qué es la parte formativa? Que ustedes mismos vayan conociendo su proyecto y se vayan orientando, pero si alguien no me muestra ni compromiso ni esfuerzo, lo siento. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, nada más. Y con eso ya queda claro lo que tienen que entregar la otra semana. Y es solamente la sección 1.2, nada más. Eso es lo que tienen que trabajar en esa sección únicamente. Estamos. Estamos, profe. Ahí cualquier duda lo estamos contactando. Muchas Está bien. gracias. Listo. Bueno, entonces me quedo con Fernando, me quedo con Mariela y me quedo con Andrea. Entonces, serían los tres con los que me quedo. Fernando, te Buenas voy a... noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Señor. hasta luego. Buenas noches, profe, que esté muy bien, compañeros, que la pasen bonito.